Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Disposiciones Generales para la Gestión de Almacenes y Lineamientos para la Realización del Inventario 2020. Les saluda Verónica Altamirano, especialista de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Hoy estamos aquí como parte de las labores de capacitación que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, con el fin de brindar el servicio de asistencia técnica especializada sobre disposiciones generales para la gestión de almacenes y lineamientos para la realización del inventario 2020. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat, en la opción Preguntas y Respuestas del evento, para poder enviarles posteriormente el video de la conferencia. A continuación, damos pase a nuestra expositora Erika Mori, especialista de gestión de almacén y distribución de la Dirección de Bienes Muebles de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, quien desarrollará dos importantes temas relacionados a las disposiciones generales para la gestión de almacenes y lineamientos para la realización del inventario 2020. Punto 1. Marco normativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, normas conexas y vinculantes y de la gestión de bienes muebles. Punto 2. Gestión de almacenes. Adelante, Erika Mori. Muy buenos días con todos. Gracias, Verónica. A continuación, como bien lo mencionaron, le vamos a exponer las disposiciones generales para la gestión de almacenes y lineamientos para la realización del inventario 2020. Nuestro objetivo es que cuenten con las disposiciones generales sobre la gestión de almacenes en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. El índice que vamos a tocar a continuación, primeramente será acerca del marco normativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, normas conexas y vinculantes y de la gestión de bienes muebles. Asimismo, llegaremos a tratar temas relacionados a la gestión de almacenes y finalizaremos con el tema de inventarios de bienes muebles que deberán realizar a fin de este año. Siguiente. En la siguiente lámina, en esta lámina pueden apreciar la problemática del abastecimiento público en general ante la ausencia de un rector. Había dispersión normativa, no existía un catálogo único de bienes, servicios y obras, ¿no? Cuya información viaja desde la programación por la adquisición, el almacenamiento y la distribución. No había existencia de un registro único de información, lo cual no permitía realizar la trazabilidad de los bienes a lo largo de la cadena de abastecimiento público. Asimismo, había una falta de oportunidad en la atención a las necesidades debido a la ausencia de planificación. Y existía una desarticulación de los procesos de la cadena de abastecimiento de bienes, servicios y obras. Siguiente. Es así que se ve la necesidad de crear el Sistema Nacional de Abastecimiento. El DL 1436, la Administración Financiera del Sector Público, se crea con la necesidad de modernizar el marco de la Administración Financiera del Sector Público para garantizar que se adecúe a los nuevos desafíos que presenta la gestión de las finanzas públicas, así como consolidar la sostenibilidad y responsabilidad fiscal con la finalidad de que las políticas públicas logren el desarrollo de la economía en un marco de inclusión y equidad social. El objetivo principal era establecer normas básicas sobre la administración financiera del sector público para su gestión integrada, eficiente, de manera intersistémica entre todos los sistemas que podemos ver ahí listados, en un contexto de sostenibilidad y responsabilidad fiscal. Es así que se crea el Sistema Nacional de Abastecimiento.
Siguiente. El marco normativo del Sistema Nacional de Abastecimiento considera a una ley que está aprobada por el Decreto Legislativo 1439 y su reglamento que fue aprobado por el Decreto Supremo 217 del 2019, ¿no? El objetivo de la ley 1439 es desarrollar el sistema de abastecimiento con la finalidad de establecer los principios, definiciones, composiciones, normas y procedimientos, asegurando que las actividades de la cadena de abastecimiento público se ejecuten de manera eficiente y eficaz, promoviendo una gestión interoperativa, articulada e integrada, bajo el enfoque de la gestión por resultados. Es así, siguiente, hablando de la 1439, siguiente. El Sistema Nacional de Abastecimiento es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos para la provisión de bienes, servicios y obras a través de las actividades de la cadena de abastecimiento público. ¿Para qué? Para lograr los resultados mediante el eficiente y eficaz empleo de los recursos públicos. Siguiente. Como les mencionaba, el Decreto Legislativo 1439 supone una integración intrasistémica, ¿no? El Sistema Nacional de Abastecimiento comprende lo siguiente: programación multianual de bienes, gestión de adquisiciones y administración de bienes muebles. Es en este último punto que vamos a desarrollar las siguientes láminas. Siguiente. Entonces, en los siguientes artículos que vamos a mostrar, veremos cuáles están relacionados a la gestión de bienes muebles, conceptos que antes estaban dispersos, a pesar de que son fundamentales para el manejo de los bienes muebles. Es así que tenemos uno de los artículos, el primero respecto a la administración de bienes muebles, en donde se definen las actividades que suponen esta administración. Ellas son el almacenamiento de bienes muebles, la distribución, el mantenimiento y la disposición final. Siguiente, por favor. El almacenamiento de bienes muebles comprende los procedimientos, actividades e instrumentos referidos a la recepción, verificación y control de calidad, internamiento y registro, así como la ubicación de los bienes para su preservación, custodia y control de stocks. ¿Qué es lo que vemos aquí? Toda la interacción entre la logística de entrada, logística interna y logística de salida de los bienes, desde la recepción del proveedor hasta su puesta a pie de camión para iniciar el proceso de distribución. Todas las operaciones que se llevan a cabo dentro de un almacén se mencionan en este artículo número 21 del DL 1439. Siguiente, por favor. La distribución, como bien pueden saber muchos, comprenden los procedimientos, actividades e instrumentos referidos a las operaciones de asignación y traslados de bienes a los usuarios. Aquí se puede entender de que se deben garantizar las condiciones para que el bien se traslade desde el almacén hacia su usuario final en las mismas condiciones en las que se mantuvo custodiado dentro del almacén. Siguiente. El artículo 23 nos menciona el tema de mantenimiento, que comprende los procedimientos, actividades e instrumentos mediante los cuales se garantiza el funcionamiento de los bienes para mantener sus condiciones eficientes de operación, preservar su uso y vida útil.
En este caso, este artículo está dedicado específicamente a los bienes activos ya de uso patrimonial. Siguiente. Finalmente, el artículo 24 menciona la disposición final, que comprende los procedimientos, actividades e instrumentos. Eso es algo que pueden corroborar que se repite en cada artículo, mediante los cuales se regula y se decide el destino final de los bienes, que incluyen los actos de administración, disposición u otras modalidades para una gestión adecuada del patrimonio mediante su resignación, venta o baja definitiva. Para el caso específico de almacenes, la disposición final se entiende como el acto final que va a tener un bien luego de una baja justificada mediante el acto resolutivo del órgano encargado o dirección encargada de la entidad. Siguiente. Reglamento del Decreto Ley 1439 del Sistema Nacional de Abastecimiento. Aquí se mencionan las fases de la administración de bienes muebles. Como bien podemos apreciar, vemos el almacenamiento de bienes muebles, la distribución y la disposición final de los mismos, teniendo como input o entrada al almacén lo que es una orden de compra o cualquier ingreso diferente a una orden de compra que se registra con una nota de entrada al almacén, o NEA, como todos lo conocemos, y culmina en una PECOSA para la salida física del bien y baja contable del mismo de los registros. Siguiente. Entonces, este reglamento busca reglamentar el decreto legislativo 1439 a través del desarrollo propio de la cadena de abastecimiento público, con una visión sistémica e integral. La cadena de abastecimiento público se desarrolla a través de interrelación de actividades para garantizar el aprovisionamiento y la trazabilidad. Trazabilidad para saber dónde se ubica el producto y saber de dónde proviene y hacia dónde va. ¿De qué? De los bienes, servicios y obras. ¿Para qué? Para el logro de metas u objetivos estratégicos y operativos de las entidades, siempre con la mirada de optimizar los recursos públicos y garantizar las condiciones de necesidad, conservación, oportunidad y destino en el marco de la programación de todas las entidades y la administración de sus bienes. Siguiente. Los artículos relacionados a los bienes muebles que antes se encontraban dispersos, ¿no? Y son fundamentales para el manejo de estos bienes, se encuentran consolidados, mostrados en este reglamento. Es así que para garantizar la uniformidad y coherencia, asegurar la articulación entre los procesos de administración financiera del sector público aplicables al abastecimiento, se consideran los siguientes componentes: programación multianual de bienes, servicios y obras, gestión de adquisiciones y administración de bienes, que es lo último que vamos a desarrollar. Siguiente, por favor. Los relacionados a la gestión de bienes muebles se mencionan a continuación. Almacenamiento. Está compuesto de la recepción, que consiste en todas las operaciones propias para la aceptación de un bien previo al internamiento. Es decir, la llegada del bien al almacén, el control finaliza con la ubicación de los bienes en el punto en el que van a seguir la verificación y control de calidad, que es nuestro siguiente punto, la cual comprende las actividades orientadas a revisar y verificar que los bienes muebles cumplan con las características para las que fueron adquiridas.
Esto es contrastando el requerimiento, contrastando la orden de compra, y se puede llegar también a contrastar la cotización que puede haber hecho el proveedor durante el estudio de mercado o la oferta que finalmente hizo el proveedor, el postor, en el momento del proceso de selección. Siguiente. Asimismo, el almacenamiento comprende el internamiento, registro y custodia de los bienes. El internamiento en sí son todas las acciones para lograr la ubicación y preservación de los bienes en los lugares previamente asignados. En almacenes que almacenan bienes con características especiales, lo que se sigue normalmente es una lógica llamada slotting, que lo que hace es definir la estrategia del almacenamiento y definir en función a las características y condiciones necesarias para la preservación del bien y que éste mantenga su eficacia, determinen la posición dentro del almacén. Por poner un ejemplo, una medicina que tiene un rango de temperatura permitido de 35 grados y otro bien, medicamento también, que tiene rango permitido hasta 20 grados. En ese caso, se deberá indicar como condición ese máximo de temperatura y el almacenero deberá definir cuál de ellos debe ir en los primeros niveles de almacenamiento y cuál de ellos puede ir en los niveles más altos de almacenamiento, considerando que las temperaturas varían a diferencia de altura, ¿no? En un almacén acondicionado de temperatura controlada, no necesariamente todo el almacén tiene la misma temperatura. Los niveles bajos siempre tienen las temperaturas más bajas, los niveles más altos las temperaturas más altas. Entonces, se deberán considerar estas condiciones para poder definir el lugar adecuado de conservación de estos bienes. Respecto al registro, comprende las acciones en virtud de las cuales se ingresa la información para la identificación y posterior control del stock de los bienes muebles internados. El registro se lleva a lo largo de toda la operación. Debe registrarse todo movimiento interno físico del bien. Es así que si el bien ingresa, deberá confirmarse una orden de compra o registrarse una NEA. Si el bien es asignado a una posición, dependiendo, por ejemplo, el ejemplo anterior, de la temperatura asignada, deberá registrarse en qué posición se está almacenando ese bien. Cuando exista el pedido de atención de almacén por parte de un área usuaria o del centro de programación, deberán registrarse qué bienes deben salir primero, teniendo en cuenta que hay bienes que tienen vencimientos, ¿no? Fechas de expiración, y los cuales deberán ser requeridos, sacados, extraídos o picados en el argot de almacén prioritariamente, ¿no? Para evitar para asegurar su rotación y evitar su vencimiento. Eso también tiene que estar registrado. Posteriormente, al generar la PECOSA, se está registrando que esos bienes están saliendo del CARDEX y se están direccionando, asignando a un usuario final o a una unidad ejecutora que va a recibir los bienes después del transporte, ¿no? Y luego el despacho, en donde ya se generan las guías de remisión, las cuales también deberán ser registradas, ¿no? Lo que comúnmente todos conocemos como control de registros. Lo que quiero enfatizar acá es que la actividad de registro se realiza a lo largo de toda la operación del almacén y deben registrar todos los movimientos físicos que el bien experimente.
Luego menciona el tema de la custodia. El reglamento del DL 1439 del Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento menciona que la custodia comprende el conjunto de actividades que se realiza con la finalidad de que los bienes muebles almacenados conserven las mismas características físicas y numéricas conforme fueron entregados, garantizando el mantenimiento de sus condiciones y características durante su almacenamiento. Era lo que les mencionaba al inicio en el tema de internamiento. Al momento de internar, uno asigna una posición en función a una estrategia de almacenamiento. Los que necesitan preservar cierta temperatura irán en el nivel que preserve esa temperatura. El internamiento habla de la asignación del lugar. La custodia habla de ese mantener los bienes en esa posición para que mantengan su eficacia, sus condiciones iniciales con las que llegaron del proveedor. Y se pueda garantizar así de que al momento del despacho lleguen también en las mismas condiciones al usuario final. Siguiente, por favor. Respecto al tema de distribución, menciona las 4 fases que existen en esta actividad: la solicitud, el acondicionamiento, el despacho y la entrega. La solicitud viene en base al pedido de atención desde el almacén por parte del área usuaria o el área de programación. En ellas se indica cuál es el destino, qué cantidad debe ir, qué bienes, qué cantidad y a qué destino deben ser dirigidos. Ya es lógica del almacén priorizar los que están próximos a vencer o los que vencen antes, para hablar mejor. En el caso del acondicionamiento, nos referimos ya sea al modulado o ya sea al empacado que asegure que las características del bien se mantengan a lo largo de la distribución, a lo largo del transporte, ¿no? En el caso específico de alimentos refrigerados o de vacunas, lo que refiere aquí es que sacas las vacunas de una cámara de frío, pero las acondicionas en unas cajas térmicas con un data logger para que mida cómo se ha conservado la temperatura a lo largo del transporte, y los refrigerantes o paquetes de frío que maneje la entidad justamente para mantener la temperatura en el rango que establezca que requiera ese bien, ¿no? Luego de eso, una vez realizado el control de que ese empaque, ese acondicionado es correcto, de que estoy asignando los kits de uniformes, les voy a poner un ejemplo de modulado. En el caso, por ejemplo, de los COAR, cuando compran kit de aseo para los COAR, para los alumnos, ahí eso está comprendido por pasta dental, cepillo dental, una toalla, un jabón y una crema. Entonces, esos bienes pueden venir por separados de diferentes proveedores. Al entrar al almacén, se internan por separado. Al momento de realizar la distribución o la solicitud, se genere la solicitud por parte del área usuaria para la atención de esos bienes, en donde nos van a decir: necesito enviar este kit de aseo a tales COAR en tanta cantidad. Entonces el almacén extrae, ¿no?, de las ubicaciones estos bienes que les mencioné y comienza a armar, comienza a modular cada kit. Y cada kit se junta en la cantidad solicitada para que sea empacado, acondicionado. De repente hay frascos de vidrio, entonces hay que darle un acondicionamiento especial para que soporte los golpes propios de la distribución. Y ya proceda con el despacho. Entonces, posterior ya sea al modulado y al acondicionamiento de los bienes,
se realiza un control de que estos hayan sido modulados y acondicionados de manera correcta y se procede al despacho, ¿no? Que es la identificación, ubicación y disposición de los bienes para su respectiva entrega, que no es otra cosa que cerrar la caja y etiquetarla. Esto va para Tumbes, esto va para Cusco, ¿no? Y luego se ha entregado al encargado de transporte, ya sea tercerizado o propio, para que realice los bienes, la entrega de los bienes, ¿no? Que no es otra cosa que trasladarlos y ponerlos a disposición efectiva de las unidades ejecutoras o los usuarios finales que van a hacer uso de estos bienes. Siguiente, por favor. Finalmente, el reglamento nos menciona acerca de los bienes muebles 3 artículos más relacionados al mantenimiento, al inventario y a la disposición final. El tema de mantenimiento, como les mencionaba anteriormente, está más ligado al tema patrimonial. Por eso no lo vamos a tocar en esta oportunidad. Asimismo, el tema de disposición final, que lo vamos a ver al final, más adelante en la presentación. Y sí nos vamos a centrar en el tema de inventario, que es algo que vamos a desarrollar subsecuentemente. ¿Qué nos dice el reglamento acerca del inventario? Los bienes muebles son materia de verificación por parte de las entidades mediante su inventario. ¿Qué es lo que se busca con este inventario? Corroborar su existencia, corroborar que el estado de los bienes se mantienen en óptimas condiciones, ¿no? Actualizar la data de sus registros si encontramos un sobrante o un faltante, ¿no? En una determinada fecha, a fin de que de conciliar todo esto con el registro contable. Si existieran diferencias, se deberá efectuar el saneamiento. Les vamos a explicar posteriormente cómo. Lo ideal es que este saneamiento se cierre con los informes mensuales a contabilidad de todos los movimientos que se han hecho en el almacén, y si no, al final, en el inventario masivo, el inventario anual, dentro del año fiscal, para no generar rezagos en los siguientes años y que eso no siga aumentando. Aquí debemos entender que el tener sobrantes y faltantes no es un pecado. Puede ocurrir por una ligera desviación en el control, ya que el almacén es un vivo, se mueve constantemente. Entonces, pueden haber momentos en el que ya se descargó, se emitió una pecosa, se descargó del sistema, no existe en el sistema, pero el bien está esperando a ser cargado en el camión. Entonces, ahí tienes una diferencia entre el lógico, que es el sistema, y el físico, que tú lo estás viendo. En el lógico no está, en el físico sí está. Pero esos desfases deberían ocurrir por segundos, por horas. No debería ser una constante de días. Y por eso es muy necesario llevar el control del inventario con las herramientas que les vamos a dar a continuación. Siguiente, por favor. Gestión de almacenes. Siguiente. ¿Qué son los almacenes? Los almacenes son espacios temporales que albergan bienes muebles, ¿no? Que ayudan a regular la diferencia entre lo que es la oferta de los bienes, que es la llegada de los bienes por parte del proveedor, y la demanda que hay por parte de los usuarios, ¿no? Si los usuarios tuvieran una demanda similar a lo que ofrece el mercado o lo que brinda compras en entrada, el almacén solo existiría para modular y para repartir los bienes a donde tengan que ir, ¿no? Pero en este caso, como eso no es perfecto, no existe un justo a tiempo en toda la cadena de abastecimiento por temas propios de programación, cambios en el requisito o autorizaciones de los entes rectores como los entes supervisores como DIGEMIT, como DIGESA, demoras en la adquisición que pueden hacer que de pronto se retrase la entrega por parte de algún proveedor, ¿no?
o los bienes son recibidos y son rechazados porque no cumplen con las características que fueron ofrecidas al momento de la adjudicación. Todo esto, o sea, hay una serie de variables que finalmente las acoge el almacén para tratar de tener stock de seguridad y poder atender cuando existan estas deficiencias previas de la cadena, de la parte anterior de la cadena de abastecimiento al almacén, y se pueda garantizar el abastecimiento a los usuarios finales. Esto no quiere decir que un almacén deba funcionar como depósito. El almacén debe funcionar como un catalizador entre la oferta y la demanda de los bienes, entre lo que entra y lo que sale de los de su custodia, ¿no? Y ¿qué es lo que alberga? En este caso estamos hablando de bienes muebles. ¿Qué entendemos por bienes muebles? Son aquellos que por sus características pueden ser trasladados de un lugar a otro, sin alterar su integridad. Esto incluye a los intangibles y existencias, independientemente del uso que le den. Para el caso de bienes patrimoniales, también entran a un almacén. Luego de la recepción, se hace una activación previo despacho del mismo al área correspondiente, que es de patrimonio, que ya se encarga de hacer sus procesos propios para la catalogación de los bienes, ¿no? Siguiente. ¿Qué ocurría anteriormente? Ante la ausencia de un ente rector, los almacenes tenían serias deficiencias, ¿no? Se encontraban serias deficiencias que nos llevaron a crear un ente rector. ¿Cuáles eran esas deficiencias? No existía una estrategia de almacenamiento, lo que les mencionaba con el tema de los medicamentos y sus diferentes temperaturas, los cuales deben llevarte a tener una lógica de almacenamiento para que su custodia pueda ser la correcta, ¿no? Una falta de programación, ¿no? Y falta de análisis de la rotación, de la demanda de los bienes, que nos llevaba a tener bienes con permanencia mayor a un año. Estoy segura que hay entidades que aún lo mantienen y para eso vamos a trabajar lo que les vamos a exponer. Existían colas de espera, ¿no? Los proveedores llegaban sin ninguna planificación, no existía un plan de entrada, así como no existía un plan de salida. Entonces, en un día normal podías tener a proveedores queriendo entregar los bienes que se juntaban con el transportista que venía a recogerte cosas para llevarse a las otras unidades ejecutoras en Lima o en provincia, ¿no? Generando pues un caos en las calles, en el centro, en el complejo almacenero, ¿no? Que finalmente lo que hace es generar horas de espera. Existían diferencias de inventario, ya que no se controla el inventario y repercute en el registro contable. No se sabía dónde estaba el bien ante la ausencia de trazabilidad y tampoco se sabía determinar de dónde procedía un bien, que es muy importante para el caso, por ejemplo, de inmovilizaciones, lotes que tienen que ser inmovilizados. No sé si recordarán hace poco un caso emblemático en el que una casa de desinfectantes dio la alerta de unos lotes que estaban contaminados con bacterias. En ese caso, la activación debe ser automática y saber dónde están los bienes que pertenecen a ese lote para lo más inmediatamente posible prohibir su uso y pasar a recogerlos, ¿no? Y mediante la logística inversa retornarlos al almacén, ya sea para su análisis, ya sea para su destrucción o las decisiones que tome ya ahí el director técnico en este caso. No existía un respeto o una aplicación por una ley de seguridad y salud en el trabajo. Las actividades que se llevan dentro de un almacén son actividades de riesgo. Tienes a un montacarga que para poder cargar y levantar pallets de 1 tonelada o 2 pesan lo mismo.
Entonces, si tienes a un operario sin zapatos de punta de acero o casco, ese pallet si ese apilador es mal manipulado, puede caer encima del operario. O si ese apilador es mal operado, puede pisar el pie de un operario si no hay dentro un protocolo o no se respeta lo que dice esa norma, ¿no? Y no se ubicaban dentro del almacén, como no existía un slotting, una lógica de almacenamiento, una estrategia de almacenamiento y tampoco un registro, un control de registro de los bienes, lo que les mencionaba del control de todo el movimiento que tiene el bien, desde que lo recibo pasa a control de calidad y de control de calidad pasa a la ubicación tal en el área de almacenamiento. Todo eso, si no está registrado, hace que sea difícilmente identificado el bien. Entonces, ¿eso a qué conllevaba? A que no despacharas, porque todo es urgente, despacharas bienes que no necesariamente eran próximos de vencimiento y que los que sí estaban próximos a vencer terminen de vencerse dentro del almacén, ¿no? Que es lo que no queremos como almaceneros, ¿no? No se cuentan con procedimientos. Nosotros también estamos buscando estandarizar esos procedimientos en el marco de las buenas prácticas de almacenamiento y se les brindará también ratios para que comiencen a medir su nivel de servicio, tanto operativo como de la atención de los proveedores, ¿no? Y también midan a sus clientes qué tan rápido registran la recepción de los bienes que ustedes les están enviando. Y otro tema que es algo que no se tenía mapeado y que no se regulaba ante la ausencia de este ente rector, era el manejo de desechos, específicamente lo que viene de importación, ya sea en general perecibles, que vienen con refrigerantes, ¿no? Y el uso excesivo también los desechos que se generan propiamente por la operación interna del almacén, cajas, stretch film, que es plástico, y plástico bastante resistente, ¿no? Entonces no es tan fácil su biodegradación. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que busca el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento? Como ustedes saben, el Sistema Nacional de Abastecimiento está conformado por, permítanme, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, quien ejerce la rectoría, el organismo supervisor de contrataciones del Estado, OCE, la Central de Compras Públicas, Perú Compra, y todos ustedes que son las áreas involucradas en la gestión de la cadena de abastecimiento público. Son parte de esa cadena, son los ejecutores los que deben gestionar el correcto almacenamiento de los bienes. ¿Qué es lo que busca la DGA, la Dirección General de Abastecimiento? Consolidar la normativa que antes estaba dispersa, ¿no? Y para el caso de almacenes, la normativa vigente es la Resolución Jefatural 33590 del INAP, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional. Si bien esta normativa fue aprobada en el año 90, nos encontramos trabajando en una nueva directiva que será puesta a disposición de ustedes en los próximos meses. Asimismo, para los temas de baja y donaciones, podemos recurrir supletoriamente a la Directiva 001-2015 de la SBN para el procedimiento que norma el procedimiento de gestión de los bienes muebles estatales. En paralelo, tenemos las buenas prácticas de almacenamiento que brindan los sectores específicos como son para medicamentos, DIGEMIT. Tenemos el Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento aprobado por la Resolución Ministerial 132-2015 MINSA y las buenas prácticas de distribución y transporte
que ahorita se encuentra en stand-by por el tema de la pandemia, pero que fue aprobado por resolución ministerial 833-2015 del MINSA. Existen otras buenas prácticas, ¿no?, para el tema de DIGESA, para que es la Dirección General de Salud Ambiental, con guías de comercialización segura de alimentos en bodegas, norma sanitaria para el almacenamiento de alimentos terminados destinados al consumo humano, así como el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA, que cuenta con un manual de buenas prácticas de almacenamiento de productos veterinarios y guía de almacenamiento de alimentos agropecuarios, primarios y secundarios. Pero ¿por qué les menciono las relacionadas a medicamentos? Porque estas sí requieren una certificación obligatoria para que el almacén pueda funcionar, pueda albergar bienes que son los productos farmacéuticos, dispositivos médicos, productos sanitarios, así como que la empresa o la institución pública pueda transportar esos bienes. No es otra cosa que una guía que determina las condiciones en las que debe estar acondicionado tanto el almacén como el vehículo que va a transportar estos bienes. Entonces, lo menciono, está mencionado en esta presentación debido a que es un requisito obligatorio para el funcionamiento de un almacén, droguería, de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, así como poder transportar los bienes muebles mencionados. Siguiente. En una lámina anterior les mencioné la normativa vigente para la correcta gestión del almacén. Este es el manual de almacenamiento y vamos a ir describiendo qué es lo que contiene. Describe, por ejemplo, el proceso de almacenamiento como un proceso técnico, ¿no?, de actividades concernientes a este proceso referidas a una ubicación temporal en un espacio físico determinado. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de custodiar y trasladarlos físicamente de manera temporal o definitiva a quienes los necesitan. Temporales, por ejemplo, los bienes que son de uso, como por ejemplo los medicamentos o el economato, son bienes que no van a regresar. Definitivo. Y temporal pueden ser módulos como los que tiene PRONIET, que se asignan a ciertas zonas cuando la infraestructura del colegio ha tenido daños. Una vez que es reconstruido y subsanado, regresan al almacén para que sean usados en otro espacio que sea requerido, ¿no? Entonces, básicamente recordando, el proceso de almacenamiento se refiere a todo lo que es de la parte de abastecimiento relacionada a la recepción, control de calidad, internamiento, extracción, acondicionamiento y despacho. Siguiente. En la figura de abajo pueden ver de manera lineal cuál es el flujo que se sigue en un almacén. Las rayas azules son las puertas. La de la izquierda es la puerta de entrada, la de la derecha es la puerta de salida. ¿Cuáles son
las grandes logísticas, las 4 logísticas principales dentro de un almacén. La logística de entrada, que se refiere básicamente a la recepción de bienes, al control de calidad, a la verificación y a la determinación de a qué ubicación debe ir. La logística interna, que recibe ese bien ya verificado de recepción para ser colocado en la ubicación que hayan determinado según la estrategia de almacenamiento o slotting, como lo conocemos en el argot de almacén. En logística interna también se reciben los pedidos de atención del almacén por parte del área usuaria. ¿Qué quiere decir eso? Que logística interna se encarga de ir a la posición, extraer la cantidad que han pedido y ponerla para que continúe la siguiente actividad, que es la de logística de salida. ¿Qué es lo que hace la logística de salida? Acondiciona, ya sea modulando o empacando, y procede con el control previo al despacho. Entonces, en las figuras de arriba podemos observar también las 2 puertas, que son las rayas azules, ¿no? Y una línea punteada que lo que demuestra, lo que se intenta demostrar es el flujo óptimo que debe seguir el bien y para el cual se debe ordenar, disponer los espacios internos del almacén para que pueda darse ese flujo que consideramos óptimo. Entonces, si tenemos dos puertas en la misma cara de la pared, lo ideal es que la recepción sea inmediatamente seguido de la puerta. Pase al almacenamiento, se mueva a la derecha para lo que es el acondicionamiento y salga hacia arriba para ya la expedición y puesta a pie de los camiones, ¿no? La misma lógica es la que se sigue en la figura superior derecha. Retomando, lo que se intenta con esto es que la disposición de las diferentes áreas internas del almacén sigan un criterio, ¿no?, del flujo que deben tener los bienes dentro del almacén. No voy a poner el almacenamiento al costado de la puerta y la recepción detrás del área de almacenamiento, porque como bien sabemos, todos los movimientos dentro del almacén toman un tiempo y el almacén se mide en función también a su rapidez en la atención. Por eso es que la disposición no solo denota orden del flujo en el que deben moverse los bienes a lo largo del almacén, sino la correcta ubicación, disposición de estos y la rapidez con la que se pueda atender los pedidos de atención realizados por las áreas usuarias. Siguiente. Esta es una foto real de un almacén que tiene varias puertas. Considerando la lógica que les acabo de exponer en la lámina anterior, vemos todo un desorden, ¿no? Pero no, tiene una lógica, tiene un orden. La puerta de la izquierda está recepcionando los productos, los cuales están siendo verificados y siguen a una siguiente etapa, que es a la parte de la izquierda, que no la vemos, la parte del almacenamiento, en donde ya van después, previo control de calidad, a ser ubicados en una posición según las características de sus bienes, a una disposición que se determine en función a una estrategia de almacenamiento. Y asimismo, de esa zona de internamiento, de esa zona de almacenamiento donde normalmente están los racks o el piso, también puede ser una forma de almacenamiento, se recogen, se extraen los bienes que han sido solicitados por el área usuaria para atenderse y
pasan a una zona de modulado, que es la zona derecha. No sé si logran ver al operario con su estoca empujando o jalando unos bienes, unas cajas. Ahí lo que se busca es modular, acondicionar para que salga ya sea puesto en la puerta al pie de camión y sea verificado ya por el transportista para su posterior despacho. Siguiente. Como les mencionaba al inicio de la presentación, se han tratado temas desde la creación del Sistema Nacional de Abastecimiento, su reglamentación y cómo en ellas se mencionan artículos, ¿no?, relacionados a la gestión de bienes muebles que antes se encontraban dispersos, ¿no?, y que ya hemos visto que son fundamentales para la lógica del almacenamiento, para realizar una correcta gestión dentro del almacén. Dando paso a una de las actividades que se realizan dentro del almacén, tenemos el inventario físico, que no es otra cosa que el control de inventarios, ¿no?, que se realiza para justamente mantener, verificar la existencia, que las cantidades siguen siendo las que están registradas en el sistema lógico, o el sistema de control que tengan, puede ser un Excel, que se encuentran en las condiciones en las que fueron recibidas y que deben ser almacenadas según sus especificaciones técnicas, ¿no?, y que no se han generado mermas o faltantes o pérdidas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos como inventario físico? ¿Qué tipos de inventarios tenemos? El inventario físico no es otra cosa que la verificación física que consiste en constatar la existencia o presencia real de los bienes almacenados, apreciar su estado de conservación o deterioro y las condiciones de seguridad con las que están almacenados. Si están en una posición alta en un rack, deben estar perfectamente rodeados de stretch film para evitar la caída de alguna de las cajas y que dañe a alguno de los operarios que trabajan en esa zona. ¿Cuáles son los tipos de inventario? Tenemos dos. El inventario masivo, que es el que van a tener que realizar a fin de año, y el inventario selectivo, que es algo periódico que debería comenzar ya a implementarse en los almacenes. Son pocos o casi ninguno el que realiza este tipo de inventario, a pesar de que la normativa desde el 90 lo menciona, ¿no? Entonces, ¿qué es un inventario masivo? Incluye absolutamente todos los bienes almacenados, ¿no? Forma parte del inventario físico general que comprende la verificación física de bienes en uso y de almacén. Se efectúa cerrando las operaciones del almacén por uno o los días que requieras para dar vuelta a todo tu inventario, ¿no? Y debe realizarse por obligatoriedad una vez al año. Lo ideal es que sea al cierre del año fiscal, al fin de año, al final del año fiscal. Requiere de un programa apropiado, de un plan, ¿no?, que sirve de sustento a los estados financieros de la entidad. ¿Qué es un inventario selectivo? Comprende un grupo de bienes previamente seleccionados. ¿En función a qué? Ya sea al valor o ya sea a la alta rotación. Eso lo va a determinar cada almacenero. Se realiza de forma periódica o cada vez que sea necesario comprobar que los registros de stock se mantienen al día. Por ejemplo, si es un bien que unitariamente cuesta 5.000 soles, lo ideal es que se haga un inventario al final de cada despacho de este tipo de bien.
¿Para qué? Para verificar que no se haya enviado de más, sobre todo, ¿no? Que no haya faltantes. Verificar que las existencias físicas concuerdan con los registros de las tarjetas de control visible o BIN card, como los conocemos en el argot almacenero. Para esta actividad de inventario selectivo no es necesario parar el almacén, salvo por horas y solo para los bienes que están siendo verificados en ese momento. Es una paralización o bloqueo temporal. Siguiente. Entonces, gráficamente se les muestra cómo se verifica qué es lo que es un inventario, que no es otra cosa que la comparación entre el físico y lo que dice tu sistema lógico, ¿no? El sistema que cada entidad tenga. Puede ser el SIGA, puede ser un ERP privado, puede ser un Excel. O el Vincar o Cardex, ¿no? Siguiente. ¿Cómo empezamos entonces un inventario físico de almacén? Centrándonos en estos dos tipos que les mencionaba, que es el masivo y que es el selectivo. Bueno, primero es la preparación del inventario, ¿no? En el que se precisa, ¿no? Los plazos, qué instrumentos vamos a usar, quiénes van a ser los responsables para la verificación de estos bienes, ¿no? ¿Qué almacén se va a inventariar para las entidades que tengan varias bodegas? Entonces, como primer punto tenemos el ordenamiento del almacén. Debe mantenerse, en general, este ordenamiento debe mantenerse en todo momento. Sin embargo, es muy necesario al momento de iniciar el inventario, ¿no? La documentación del almacén. Se debe preparar esta documentación, ¿no? Tener al día las tarjetas de existencia de control visible, bloquear el internamiento de los bienes, ¿no? De los bienes que estás inventariando de manera selectiva o de todos los bienes para el caso del inventario masivo, así como el despacho, ¿no? Deberá tenerse, en todo caso, si ya se realizó una pecosa, pero el bien sigue ahí, deberá tenerse en cuenta esa documentación porque te va a salir como como sobrante, pero se va a tener que justificar con esa pecosa que se generó. Luego, para la preparación del inventario, es necesario definir quién realizará este inventario, ¿no? El equipo de verificadores. La norma lo que exige es la creación de una comisión para la realización de estos inventarios. Será integrada con personal que no pertenece al almacén. El personal del almacén solo va a ayudar en el caso de que se necesite ubicar uno u otro bien, de los bienes que se estén verificando, ¿no? Y los medios e instrumentos es cosas como los catálogos de los bienes que están dentro del almacén, winchas, calibradores, balanzas, todo lo que defina las características del bien que se está inspeccionando. Todo lo que permita certificar medidas, denominaciones, pesos, códigos, que es parte de un inventario, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las formas de efectuar un inventario? La normativa actual menciona al barrer y por selección. Al barrer significa mapear todos los bienes que se encuentran en el almacén en un sentido,
siguiendo un flujo, un sentido de avance, ¿no? Que permita que puedas contabilizar todos los bienes del almacén. Y por selección, dependiendo de la ubicación, ir a ese punto específico y hacer la toma del inventario de ese bien específico que has seleccionado, ¿no? De ellos, como resultado de un inventario, ¿qué es lo que obtenemos? La verificación de los bienes. Sí, ok, se encuentran correctos en sus condiciones exigidas en las especificaciones técnicas y en cantidad correcta, correctamente almacenado. Pero también podemos encontrar sobrantes y podemos encontrar faltantes. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando encontremos sobrantes? Determinar su origen principalmente entre las siguientes causas. Verificar documentos fuentes no registrados, ¿no? En los BIN cards que tengamos en las tarjetas de existencias en el almacén, que se hayan entregado pecosas, ¿no? En menor cantidad. La pecosa decía 100 y entregué 80. Y justo me sobran 20 en mi inventario. Ok, se refiere a eso. Ya lo identifiqué y a partir de ahí tomo la mejor decisión, ya sea reponer o esperar a un siguiente envío y enviar ese sobrante, ¿no? Como también puede ser que el destino, el área usuaria te diga ya no lo mandes y se anula esa pecosa y se tiene que rehacer otra con la cantidad precisa que realmente se envió, ¿no? Y también puede ser una referencia cruzada, que puedes haber encontrado un bien que es similar, pero que por código no coincide. Entonces, se ubica en la posición que debe ubicarse y ya deja de ser un sobrante del otro código, ¿no? En el caso del origen, en caso que el origen de los sobrantes de almacén se deban a las dos primeras causas, que es documentos fuentes no registrados o bienes entregados en menor cantidad, estos se incorporarán en el registro de existencias formulados con la respectiva nota de entrada de almacén, que era la gestión que les mencionaba, que es lo que van a decidir con el área usuaria en su minuto para que pueda esos sobrantes que están encontrando en el físico reflejarse, reinyectarse en el lógico, en el sistema, en el Excel o en el sistema de gestión que tengan. Bien. Respecto a faltantes de almacén, hay que determinar su origen, ¿no? Y analizar el plan de acción dependiendo del origen. Entonces, ¿cuáles pueden ser las razones por las que hay un faltante de almacén? Puede ser por robo o sustracción, puede ser por merma, puede ser por un tema de negligencia, que haya pasado el montacargas sin medir y haya malogrado, pisado una caja de frascos de vidrio, ¿no? El plan de acción va a depender dependiendo de estos orígenes. Específicamente para el de robo y sustracción se recomienda que se haga una denuncia policial que va a ser el sustento para los posteriores actos administrativos y resolutivos que lleven a la baja del bien y su correspondiente baja contable de sus registros contables. Siguiente, por favor. Entonces, esta diapositiva lo que les muestra es cómo dentro del almacén uno puede clasificar los bienes, ¿no? Que le llaman la clasificación ABC. Esta clasificación de bienes puede ser, como les mencionaba, por alta rotación o por alto valor. Y se le va a asignar a
a lo más importante, B a lo medianamente importante y C a lo que no tiene tanta importancia respecto al valor y a la rotación o demanda que tiene este producto. Específicamente para el caso de valorizado, podrán ver en la tabla que su determinación para que uno pueda definir que un bien es clase A, se aplicará una metodología llamada Pareto, que no es otra cosa que identificar los bienes, el 20% de los bienes que tienen el 80% del valor del valorizado total dentro del almacén, de lo que alberga el almacén. Entonces, haciendo el análisis, se determinan, en este caso del Excel, dos códigos, que es el código 3 y el código 9, cuyo valorizado en existencias, cuyo valorizado de lo que tenemos dentro del almacén, suman el 80% de todo el valorizado del almacén. Entonces, con eso determinamos qué es lo más importante para nosotros. Luego, se puede establecer un 15% más, ¿no? El 15% restante como un tipo B y el restante, el 5% restante, como un tipo C. ¿Por qué es importante esto? Porque a tu clase A, a los bienes de clase A, tú les vas a hacer inventario selectivo, se busca que se haga inventario selectivo de manera periódica, mucho más recurrente que el control de inventarios que se le va a hacer a uno de clase B y a uno de clase C. Siguiente. Entonces, por ejemplo, acá vemos colores verde, azul y rojo. Son las zonas de racks, las zonas de almacenamiento. Los verdes son de clase A, los que tienen mayor rotación o mayor valor dentro de mi almacén. Los bienes de clase B son los de color azul y los bienes de clase C son los de color rojo. Para este ejemplo específico se ha definido clase A la mayor rotación, fuerte rotación, clase B media rotación, clase C baja rotación. La lógica, la estrategia de almacenamiento que me lleva a mí a decidir la clase A cerca a la puerta es porque se mueve mucho. Entonces, como almaceneros, nosotros pensamos, si es un bien que entra y sale varias veces al día o varias veces a la semana o varias veces al mes, a diferencia de la clase B y a diferencia de la clase C, a esos bienes los tengo que ubicar más cerca, porque la cercanía va a determinar mis tiempos de atención. Claro, ustedes dicen, no, pero entre que voy y retiro el bien del rack y lo bajo con el apilador y lo llevo a la puerta y lo verifican, no ha pasado ni un minuto. Claro, parece bien en específico, pero súmenle a ese movimiento 1000 pedidos al mes, 10.000 al año. Ese minuto se convierte en días, en semanas, ¿no? Entonces, y mella en nuestra productividad, porque lo que nosotros debemos apuntar es a despachar, no quedarnos con pendientes, sino todo lo que nos piden recepcionar y todo lo que nos piden internar, almacenar y todo lo que nos piden despachar, se realice en el tiempo que se especificó en el plan, en el día, que no te queden pendientes, ¿no? Entonces, para este caso específico, mi estrategia de almacenamiento me llevó a definir que mis altas rotaciones, lo de verde, lo pongo más cerca a la puerta. Perfecto. Los que tienen una rotación media a la mitad del almacén, hacia el fondo, y los que tienen una rotación baja, los pongo al fondo, ¿no? Entonces,
Definidas esas posiciones, la forma de tomar el inventario debe ser en orden. Primero, barriendo. ¿Se acuerdan de la definición que se mencionó en unas láminas anteriores? Al barrer es abarcar todo. Barriendo, como lo indican las flechas. Empezando por la izquierda, terminas ese primer anaquel, rack, esa primera zona de rack, ese primer pabellón, pasas al segundo, de ahí al tercero, economizando tus movimientos, economizando tu flujo y siguiendo un orden para que sepas que ya hiciste, ¿no? Lo ideal es primero terminar con todo lo que es de una clase y recién ahí pasar a la siguiente clase. Vemos que seguimos un flujo ordenado para barrer las ubicaciones que se refieren a los de clase B, que son de media rotación para este ejemplo, y así sucesivamente. Una vez que terminemos de barrer toda esa clase, pasemos a la clase C. Ahora, pero Erika, acá nos estás mencionando un inventario masivo. ¿Cómo es un selectivo? Ok. Un selectivo es cuando te enfocas en cierta cantidad por clase, que tú defines que deberás inventariar por día y que en la suma de los días te va a llevar a barrer todo el inventario de clase A en 1 o 2 meses, con lo cual estarías inventariando ese producto de manera, entre comillas, masiva, unas 5 veces al año. En el caso de clase B, la acumulación, la determinación de la cantidad por días de la clase B sumado en una cantidad de días te va a llevar a que barras todo, que hagas el inventario al barrer de toda tu clase B en 6 meses, con lo cual estarías haciendo una especie de inventario masivo durante 6 meses, a lo largo de 6 meses, es decir, 2 veces al año. Y la clase C la dejas para el inventario final, el masivo, eso, como les menciono, es a criterio del gestor, del encargado del almacén. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Hacer un control diario, de a pocos, de determinadas cantidades del A, más determinadas cantidades del B, más determinadas cantidades del C, si consideran hacer selectivo del C, ¿no? Que a la larga me lleven a hacer un control de inventarios constante, selectivo, de a pocos, de toda la clase, y que me permitan de barrer todo mi inventario, todas mis existencias de cada clase en un determinado tiempo. Repito, poniendo de ejemplo la clase A. Si tengo 100 artículos clase A, yo determino hacer, o 90 artículos clase A. Yo determino verificar un artículo por día. Eso quiere decir que verificar los 90 artículos me va a llevar 90 días, que equivalen a 3 meses, que quiere decir que en 3 meses he barrido todo el inventario. Y eso quiere decir que si sigo en la misma frecuencia, en el año habré barrido el inventario 4 veces, ¿no? Porque es un trimestre. El año tiene 4 trimestres, 4 veces verifiqué, barrí el total del inventario clase A. Y ya al final, en el masivo, lo más probable es que no encontremos diferencias porque hemos sido constantes en una verificación, en un control de inventarios mediante un inventario selectivo. Siguiente, por favor.
Entonces, como les mencionaba, hay consecuencias después del inventario, ¿no? ¿Cuáles son estos resultados? Puedes encontrar sobrantes, que es entre comillas lo que mejor nos puede ocurrir, y puedes encontrar faltantes. Esto, como les mencionaba, no es un pecado. Oh, me salió un sobrante en el inventario. No tienes por qué alarmarte. Como les mencionaba, el almacén es como un ser vivo. En todo momento se está moviendo, en todo momento los bienes están entrando, se están extrayendo, se están acondicionando, se están empacando, se están despachando. Entonces, en el segundo, en el tiempo real, va a haber un desfase con el sistema lógico o el sistema de gestión que tengas o el Excel en el que lleves los controles. Lo ideal es que cuando esto aparezca, uno pueda determinar cuál es el origen y que se pueda justificar, ya sea con un control pendiente, en el caso de entrada, ya sea con una pecosa que todavía no está despachada en el caso de la salida. Entonces, sobrantes, hay que determinar su origen, ¿no? Pueden ser pecosas no registradas en la tarjeta de existencias, como le comentaba, en el BIN card, pecosas entregadas de manera parcial. La pecosa decía que tenías que despachar 100, pero despachaste 80. Y justo te sobraron 20. Ok, esos 20 tienen esta justificación. Y lo saneo, lo registro para que nuevamente se netee mi físico con mi lógico. Mi existencia física, lo que estoy viendo físicamente con mi SIGA, con mi RP, con mi Excel. Transferencia cruzada, que es referencia cruzada, que es un despacho de un bien por otro, ¿no? ¿Cómo se soluciona? En el caso de 1 y 2, que estamos mencionando ahí, se incorporan al sistema mediante, o al SIGA, mediante una nota de entrada de almacén, NEA. Y en el caso de la referencia cruzada, por si acaso ahí es referencia, no transferencia, se realiza un ajuste en el BIN card, anulando pecosa y generando la correcta. Eso es gestión pura. Eso ustedes lo van a coordinar con el área usuaria, porque de repente ya no va a ser necesario anular esa pecosa, sino simplemente van a esperar a un siguiente envío, ¿no? Que puede ser el día siguiente. Y ahí ya mandan lo que se quedó. Siguiente. Otro resultado del inventario y el más alarmante, el que nos podría preocupar, es el tema de faltantes, ¿no? Entonces, como les mencionaba anteriormente, pueden haber faltantes ya sea por robo o sustracción, el cual deberán acompañar con la denuncia policial correspondiente. Faltante por merma, ¿no? Que se refiere básicamente al estado de los bienes, ya sean sólidos o líquidos, que por su naturaleza desaparecen, se volatilizan, ¿no? Faltan. Y en ese caso, la comisión de verificación, que es la comisión que se designa para la toma de inventario masivo, deberá informar, ¿no? Estrictamente cuál es la causa del faltante por merma o determinar que es un faltante por merma. Y faltante por negligencia, que sí acarrea responsabilidades, pero justamente para no llegar a este punto, responsabilidades acerca de los responsables del almacén y no solo de la cabeza, sino también de quienes gestionan la operación. Pero justamente para no llegar a este punto es que se les ha mostrado cómo debe hacerse un inventario selectivo para que puedan ir controlando en el año y cualquier diferencia, ya sea por sobrante o faltante, puedan regularizarla en el año y no se evidencie en un inventario masivo final, en donde ya es hecho realizado por una comisión de inventario. Recuerden que el almacenero en este inventario masivo no participa, tan solo ubica los bienes. El inventario lo realiza ya sea un tercero o quien determine la comisión de inventarios, que es elegida además por la OGA o el órgano similar,
que haga sus veces. Siguiente, por favor. Entonces, para el caso de sobrantes no hay mayor preocupación. Como les mencionaba, se pasa a regularizar lo que tenga que regularizarse en coordinación siempre con el área usuaria. A ver, somos seres humanos, cometemos errores. Si despachamos menos de lo que debíamos despachar, siempre hay que evidenciar. Lo peor que podemos hacer es quedarnos callados y que esa diferencia siga creciendo. Se coordina con el área usuaria y se determinará si se anula la PECOSA o si se despacha en una siguiente vez, o lo que crean conveniente, que en ese momento como gestores van a decidir. Pero para el caso de faltantes, ahí sí necesariamente nos va a llevar a una baja de bienes, porque físicamente el bien ya no existe, pero sigue apareciendo en el lógico. Entonces ese inventario tiene que ser saneado, ¿no? Entonces, ahí vemos que los objetos de baja son los bienes fungibles siniestrados que se encuentran en completo estado de inutilidad. Merma producida, por ejemplo, un bien en estado de inutilidad es porque de casualidad el montacarguista retrocedió y chancó, o sea, es 1 tonelada de peso del montacargas encima de una caja y un pallet, ¿no? Entonces dañó una caja. Entonces ese bien se determina que está en completo estado de inutilidad y se procede a considerar como un bien de baja. Otro objeto de baja son las mermas producidas en las existencias por efecto de volatización o por acción de animales depredadores. Otro objeto de baja son los bienes perdidos que no se encuentran porque han sido robados o sustraídos de su ubicación, ¿no? Y que al momento del control del inventario saltaron a la vista, porque abriste las cajas y contaste. Por eso lo ideal es no esperar a llegar al inventario anual para determinar estos faltantes. Por eso es recomendable hacer el inventario selectivo de manera periódica para que puedan subsanar estas diferencias antes del inventario anual. Y otro objeto de baja es el vencimiento o estado de descomposición, que aplica para los bienes que tienen fecha de expiración. ¿Cuál es el procedimiento? Para los casos de estado de inutilidad o merma, se procede con un informe técnico de baja, el cual va a ser validado por el almacén y refrendado por un acto resolutivo en el que también se le dará la orden a contabilidad de que haga la baja contable, lo quite de sus registros. Para el caso de robo-sustracción, se procede con informe de la Comisión de Inventario y se arma un expediente de investigación, el cual va a ser insumo para el acto resolutivo de baja tanto del registro que lleve la entidad como el registro contable. Esta aprobación es registrada, informada y sustentada con una PECOSA, con un pedido comprobante de salida, que no es otra cosa que descargar esos bienes del registro de SIGA y su posterior informe a contabilidad para que también lo descargue de sus registros. Como normativa complementaria tenemos a la Directiva 001-2015 de la SBN, que nos podrá dar más luces, no solo para la baja de bienes y disposición final de los mismos, sino también para temas de donaciones que no estamos tocando en esta presentación. Es importante mencionar que este acto resolutivo o los actos administrativos que están realizando para la realización de la baja tienen que ir acompañados con la definición de la disposición final del bien, que puede ser donación
o puede ser destrucción. Y ustedes me dicen, pero donación, ¿cómo es eso? Si ya no sirven. Bueno, hay bienes que también son donados, son dados de baja y donados por cambio de estructura tecnológica. Por ejemplo, dejan de usar ciertos, mejoran la calidad de las computadoras y las cambian, pero las que están dejando siguen funcionando. Entonces, lo ideal es que no se destruyan, sino que sean aprovechadas por otra entidad del Estado. Para eso, la DGA, a través de su Dirección de Bienes Muebles, ha desarrollado una directiva que podrán encontrar en el portal web del MEF, en el que podrán acceder a resoluciones de baja que algunas unidades ejecutoras han realizado, en donde se encuentran la lista de los bienes en los cuales, si ustedes están interesados, pueden dirigirse directamente a las entidades y solicitar su transferencia, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, esa ha sido, en líneas generales, la presentación que hemos querido mostrarles, relacionada a lo que es un inventario cíclico o selectivo y un inventario masivo, que es el que están obligados todos los almacenes a realizar a nivel nacional cada año, ¿no? Te doy el pase, Verónica. Gracias. Gracias, Erika, por tu exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestra panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes. Asimismo, les pedimos que se registren a su asistencia completando el link que aparece en el chat, en la opción Preguntas y Respuestas del evento, para poder enviarles posteriormente el video de la conferencia. Pasamos a la primera. Si tengo sobrantes o faltas de inventario, la pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de disponerlos o sanearlos? Como les mencionaba en las diapositivas, la normativa que enmarca el saneamiento de estos sobrantes es en el almacén, es la resolución jefatural 335 del 90 INAP SNA, ¿no? Sobrantes y faltantes. Deberán realizarse tal cual se les ha expuesto en las diapositivas anteriores, y de forma complementaria para la disposición final o baja, podrán también recurrir a la Directiva 001-2015 de la SBN. Bien, sí. La entidad implementa el SIGA. ¿Tendré que realizar el inventario como anteriormente se hacía o hay que esperar a que se implemente el SIGA? Gracias. No, la normativa 335 del 90, que es la normativa actual, y lo que se está manteniendo también en la directiva que estamos sacando como Dirección de Bienes Muebles, no hace que dependas de un sistema para que realices este inventario. El objetivo es que lleves el control periódico del inventario, es una exigencia normativa, ¿no? Para lo cual deberás realizar estos inventarios cíclicos y finalmente terminarlo en uno al cierre del año fiscal de manera masiva con las consideraciones que te hemos mostrado en las diapositivas anteriores. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la base legal de almacenes? La normativa actual es la RJ 335 del 90 y estará vigente hasta que en las próximas semanas se apruebe ya la directiva nacional por parte de la DGA.
Siguiente pregunta. Mi entidad se encarga de las compras de medicamentos, por lo que son almacenados en almacenes. Cuando se cumple la fecha de expiración, el área de almacén es responsable de realizar el procedimiento de baja o es otra área. ¿Bajo qué normativa puede realizarse? El área de almacén, en el caso de una droguería, que es como expones, está dirigido por un director técnico, un químico farmacéutico que está declarado oficialmente en la DIGEMIT. Él deberá encargarse de realizar en esta disposición en el marco de lo establecido en el numeral 6.2.4.6 del Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento, que ha sido aprobado por la Resolución Ministerial 132-2015 MINSA. Ese sería el marco normativo en el que deberás actuar. Bien, siguiente pregunta. ¿Cómo se procede al inventario cuando el servicio de toma de inventario se terceriza? Sí, en ese caso la decisión en un inventario masivo corresponde netamente a la comisión de inventario, que ha sido elegida mediante un acto resolutivo de la OGA o quien haga sus veces, de la Oficina de Administración. Él está en la facultad de requerir el servicio, es quien debe solicitar que este servicio sea atendido, ya sea por personal fuera del almacén o por personal tercero en caso la entidad no tenga la capacidad de realizar dicho inventario, ¿no? Normalmente lo que se estila es que el almacén haga el requerimiento, pero no es lo correcto. Con respecto a la toma de inventarios que se encuentran en el exterior del país, ¿cómo procedería en este caso? ¿Se debe viajar al destino o se puede nombrar una comisión en esa? Sí, ahí la respuesta sería lo de la comisión. Deberá nombrarse una comisión que se encargue de este inventario. Eso tiene que hacerse, está establecido en la normativa actual de almacenes, la RJ 33590, INAP, ¿no? Y como les comentaba en la pregunta anterior, deberá sustentarse la contratación de este servicio, el cual evidentemente está bastante justificado, ¿no? Y cuyo resultado va a ser validado por esta comisión para el informe final del inventario. Bien, siguiente pregunta. Para iniciar el inventario, ¿la entidad debe prever el presupuesto para la toma de inventario de cada entidad? Es correcto. No solo eso, la entidad, el almacén debe participar en la elaboración del requerimiento de los bienes y servicios que van a ser necesarios para garantizar su correcta operación. Entre ellos es el cumplimiento de una exigencia normativa que es la toma de inventario. Entonces, deberá estar estipulado desde antes si esto se va a tercerizar o no. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuál es la normativa y la secuencia para proceder a la baja de material bibliográfico de las instituciones educativas? Como primer marco normativo deberán tomar la RJ 33590, ¿no? Y de manera complementaria la directiva 001-2015 de la SBN. Sin embargo, no hay que olvidar que para el caso de material pedagógico existe en el MINEDU una norma técnica que lo establece, lo ha establecido en este caso el pliego al interno, en el que tienen una serie de consideraciones para ver la vigencia de ese material pedagógico y en función a ellos han establecido plazos para que se informe cuándo deben ser dados de baja, en qué grupo debe ser dado de baja, ¿no? Como les digo, el gran marco es la normativa vigente, que es la RJ 335, complementada con la directiva 001-2015 de la SBN,
pero adicionalmente deberán tener en cuenta el marco normativo o los lineamientos directivas que tenga cada entidad, como la que menciono de la norma técnica que tiene el sector educación. ¿Cómo manejar productos desfasados dentro del almacén? Productos desfasados se refiere a lo que es vencimientos, entiendo. Esos productos que ya están vencidos deberán ser dados de baja. Para el caso de Pharma, existe un protocolo especial que es llevado por el director técnico e validado por el OSI, ¿no? Y con un notario. Y los tres certifican de que ese producto es destruido físicamente, ¿no? Por una entidad prestadora del servicio en un relleno sanitario certificado para ese fin. Esto con la finalidad de evitar contaminaciones. Sabemos que hay medicamentos, por ejemplo, para el cáncer, que son que hacen mucho daño al ser expuesto el ser humano. Y también, o sea, para evitar el riesgo de contaminación y para evitar el riesgo de que estos productos terminen en mercado negro. Bien, siguiente pregunta. Para realizar un inventario, ¿es necesario contratar una empresa? No, lo único que es necesario es saber que el almacén no va a intervenir en esa toma de inventario. Ayudará a identificar dónde están los productos, pero no podrá hacer la toma de inventario, por lo que si la comisión lo considera necesario, determinará que sean empleados de otras áreas o tercerizar el servicio. Bien, siguiente pregunta. Respecto a la gestión de almacenes, ¿cómo se va a manejar los bienes que están en mal estado? Nuevamente deberá ejecutarse en el marco de lo establecido en la normativa vigente, la RJ 33590. De manera complementaria se deberá tener en cuenta la Directiva 001-2015 de la SBN. Procedimientos de gestión de los bienes muebles estatales. Para el caso de uso de bienes de uso pedagógico o farmacéuticos, deberá tenerse en cuenta las normas técnicas o disposiciones vigentes de cada sector. Bien, siguiente pregunta. Respecto a los bienes sobrantes en mal estado, ¿es adecuado registrarlo dentro de nuestro inventario anual? A ver, lo ideal es que ya los hayas detectado previamente con el inventario selectivo, ¿no? Si en caso los ubicaste al momento del inventario anual, pues va a tener que evidenciarse, ¿no? Para una baja y disposición final. En el caso de los bienes sobrantes en mal estado, van a tener nada más que realizar el acto resolutivo para la disposición final, porque ya están fuera de las existencias del almacén, ¿no? Bien. Y como última pregunta, ¿cuáles son las normas legales y procedimientos de ingreso de órdenes de compra? Todos los procedimientos propios del almacenamiento, que son el ingreso, el control de calidad, el internamiento, la extracción, preparación, acondicionamiento, despacho, están establecidos en la normativa vigente, ¿no? Que es la RJ 33590. Ese es el marco normativo hasta que en las próximas semanas se apruebe la directiva que dará la Dirección de Bienes Muebles a través de la Dirección General de Abastecimiento a través de la Dirección de Bienes Muebles. Bueno,
les agradezco por la atención, les agradezco por la disposición. Espero que mi mensaje de cómo realizar inventarios y que estos sean de manera paulatina para no tener el gran hallazgo al final del año les haya quedado claro. Cualquier pregunta, se va a mostrar un correo en el que van a poder realizarlo para nosotros poder atender y darles asistencia técnica que requieran. Estamos siempre abiertos a eso, por favor cuenten con nosotros. Lo que quiero que les quede bien metido es que nuestro objetivo principal es minimizar costos de operación en los almacenes, ¿no? ¿Cómo minimizamos los costos de operación? Minimizando costos de alquiler, saneando el inventario que tenemos dentro del almacén. Todo lo que tenemos con permanencia mayor a un año, de alguna manera nos está haciendo incurrir en una falta en un incumplimiento de la normativa, ¿no? Y no solo no estamos cumpliendo la normativa, sino también estamos ocupando espacio que de repente es alquilado y que si sinceramos ese inventario, nos puede llevar a prescindir de ese alquiler, lo cual generaría un ahorro, ¿no? Lo mismo con los bienes próximos a vencer. Que se venzan es un costo para el Estado. Fue adquirido para una finalidad pública. Entonces, lo ideal es que antes de ese vencimiento, si se detecta que no va a ser consumido por la unidad ejecutora, se hable con programación, se hable con el área usuaria y se apoyen en nosotros para poder difundir esos bienes y que de repente puedan ser requeridos por otras áreas usuarias, otras unidades ejecutoras. Lo mismo con los bienes pendientes de baja y disposición final. Si ya no sirven, si ya no van a ser usados para la finalidad pública que se adquirieron, ¿para qué sigan en tu almacén? Deberías darle la disposición final y liberar ese espacio nuevamente, tratando de quedarte solo con lo necesario. El almacén no es un depósito, el almacén es algo que alberga temporalmente los bienes. ¿Cómo identificamos estos bienes que se van quedando rezagados? Justamente con el control de inventarios, ya sea selectivo o ya sea el masivo, ¿no? Vamos a ir caminando de la mano con estas mejoras, nosotros dando las directrices y ustedes ejecutando todo lo que tienen a la mano para lograr lo que es nuestra razón de ser aquí, y es que todos los peruanos estén abastecidos del producto o razón de la entidad para la que gestionamos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a nuestra expositora por sus respuestas. En caso tengan más consultas, tienen el correo electrónico dga@mef.gov.p, el mismo que en este momento aparece en pantalla, para hacerles llegar a la Dirección General de Abastecimiento. Agradecemos a todos y todas las participantes por habernos acompañado en esta conferencia. Disposiciones generales para la gestión de almacenes y lineamientos para la realización del inventario 2020, que organiza el Ministerio de Economía y Finanzas. El link de esta conferencia será enviado a los correos que registraron en la ficha de inscripción de este y también a los que se registraron hoy. Además, será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Y finalmente, los invito a suscribirse al canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos video. Buenas tardes y hasta pronto.